Y a la mesa de los noticieristas, saludo con gusto a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues colectivos marcharon en el Zócalo y en todo el país para exigir justicia. Este fin de semana, colectivos de varias ciudades del país se manifestaron. En la Ciudad de México, pues se realizó esta manifestación en punto de las 5 de la tarde en el Zócalo capitalino. Familiares de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda y cientos de personas solidarias se unieron sus voces en el Zócalo tras los hallazgos de Teuchitlán para exigir justicia, verdad y memoria frente a la crisis de desaparición en el país. En el centro del país se encendieron 400 velas y se colocaron 400 pares de zapatos en homenaje a los objetos y pertenencias encontrados en este rancho. Por el bien de todos, escúchenos, véanos, es momento de que hablen con nosotras, las familias de los desaparecidos, publicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en sus redes sociales. Por la noche los manifestantes realizaron una vigilia en el Zócalo, de acuerdo con videos difundidos. El grupo de personas intentó retirar valles de protección que resguardaban Palacio Nacional, lo que derivó en un enfrentamiento con la policía. Con las consignas Teuchitlán nunca más, fue el Estado, vivan las madres buscadoras. Participantes de la protesta comenzaron a golpear los escudos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Familiares de desaparecidos se deslindaron de los actos de violencia. Hubo pues muchos movimientos. En las últimas horas, tras reunión con Sheinbaum, el gobernador de Jalisco acordó trabajar con la Fiscalía General de la República y garantiza apertura, dijo en las últimas horas justamente Pablo Lemus. También en las últimas horas se informó que más de 1,300 objetos hallados en el rancho Izaguirre. Fiscalía de Jalisco fue publicada un listado para ayudar a familias de los desaparecidos, esto por parte de las autoridades estatales. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, Javier, también dio a conocer 6 acciones de su gobierno para atender la desaparición forzada tras las manifestaciones que se han generado en el hallazgo de estos crematorios clandestinos. Después de estas manifestaciones el fin de semana, este lunes 17 de marzo, en su mañanera, dijo conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y sus familiares. Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como presidenta, siempre estaré del lado de las víctimas. Y dijo que firmará un decreto para el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, enviará iniciativas de reforma al Congreso de la Unión para el Certificado Único de Registro de Población como única fuente de identidad de personas, una segunda iniciativa para la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda con la finalidad de crear una base nacional única de información forense, una plataforma nacional de identificación humana y el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana, entre otras medidas. Pues digamos que finalmente reaccionando las autoridades federales, Javier. Sí, después de una campaña de intentar minimizar lo sucedido allá en el estado de Jalisco, donde hay un hallazgo de pues un rancho Izaguirre, donde se dice que hubo crematorios, hay muchas dudas, todavía hay muchas voces encontradas en el sistema, y lo que no se ha podido todavía es justificar estos hallazgos. ¿Por qué? Bueno, porque en septiembre pasado la Guardia Nacional ubicó ahí a personas, incluso está documentado, detuvieron a 10 personas, había una persona, se dice, herida, y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la cual se presume tenía bajo resguardo este enorme inmueble. ¿Qué sucedió? Que el Ministerio Público ya ha salido a dar una explicación que a nadie convence, que por ser muy grande el terreno no alcanzó a hacer todo el levantamiento que por ley están obligados a hacer las autoridades cuando hay algún ilícito en alguna superficie o algún inmueble. Bueno, después de decir que era todo un montaje, decir que era parte de una campaña de desprestigio contra la Cuarta Transformación, pues la presidenta no le quedó otra más que aceptar que tiene que hacerse algo en un tema que no es nuevo, que habrá que decirlo, que no es un tema de las desapariciones que haya surgido en su sexenio. El problema es que del sexenio pasado se empezaron a aumentar el número de personas que no han sido localizadas y que, bueno, pues desdeñó a las rastreadoras, ¿no? No hubo ningún encuentro, no hay todavía. Hoy ya anuncia 6 medidas básicas. Una de ellas es fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, yo escuchaba ayer algunos puntos de vista de rastreadoras que han estado trabajando y que han hecho planteamientos al gobierno federal, y decía ayer que este sistema que ya se está ampliando, un sistema láser
para hacer hallazgos. Dice ella, bajo argumentación, dice ella que es un sistema que no va a tener los resultados deseados porque los rastreos que se hacen sobre superficies muy pequeñas. Y dice ella que ya anteriormente se habían usado otros sistemas con drones y que con el sistema de drones puedes verificar una superficie mucho más grande, con mucho mayor velocidad y con costo mucho menor. Que bueno, que ellas están esperando ver cuáles son las medidas. Y otra de las medidas es que inmediatamente cuando se presente la denuncia se emitan las fichas de búsqueda y que no se espere 72 horas como normalmente se hace para determinar si efectivamente las personas que son denunciadas están desaparecidas, porque hay muchos casos que rápidamente regresan por alguna cosa. Las personas que su familia empiezan a buscar andan en algún otro lugar o no dan un aviso que están o se fueron a algún lugar y a las horas puede regresar o a los días. Ha sucedido en algunos casos, pero en la mayoría de los casos lo que estamos viendo hoy es que los colectivos de búsqueda pues emiten rápidamente las fichas de búsqueda porque saben que las fiscalías de los estados van a tardar 72 horas y que para algunos 72 horas son vitales para poder localizar a una persona que está en calidad de desaparecida o que haya algún antecedente que fue privada de su libertad en forma forzada como por grupos armados. Bueno, este tema ha sido un escándalo. Lo vamos a ver con todo esto que se está divulgando ya por las Fiscalías General de la República del Estado de Jalisco, con todas estas prendas y ropa que se ha encontrado, sí se puede identificar de a qué personas pertenecían y qué sucedió con ellos. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, conforme a los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas, básicamente en el sexenio de Felipe Calderón, básicamente fueron 17,054 desaparecidos. Inició pues es cuando empieza la guerra, ¿no? Contra el narco, la declaración de Felipe Calderón, y duplicarse a 34,557 con Enrique Peña Nieto, que es la consecución, ¿no? De que el PRI sí sabía. Y bueno, y ya en el sexenio del expresidente López Obrador pasa a 52,200 desaparecidos, ¿no? Un 48% total de todos los secuestrados y no localizados, que lleva 115,000 en total, ¿no? De esos 115,000, 52,000 fueron en el sexenio de López Obrador. Digo, lo comento porque siempre se habla y se explica que todo empezó con Felipe Calderón, lo cual es cierto, lo cual fue una estrategia errada, pero aquí están los números, ¿no? Entonces, con base a eso, ¿qué estamos viendo? Ya centros pedagógicos del terror, ¿no? Entonces, Techiutlán te explica que esas universidades del terror, donde hoy hay una entrevista muy buena en el Universal con el antropólogo Claudio Lomnitz, y explica cómo esas universidades del terror, pues parte de los exámenes o parte de la prevalecencia en esa universidad es matarse unos a otros para aprender esa forma de operación, ¿no? Entonces, lo vimos, lo estamos viendo en toda la semana, este caso, cómo no ha podido salir de la agenda mediática. Ya la presidenta da una estrategia y es muy bueno lo que comenta y lo que ahorita comentaba Javier. O sea, la ficha express. O sea, si hay una ficha en 72 horas, bueno, sí, va a haber una ficha express rápido. O sea, antes de. Entonces, es la presión de los acontecimientos lo que obliga a cambiar las formas. Entonces, espérate, ahorita no, en 72 horas sacamos la ficha. No, ya. ¿Por qué? Porque ¿quiénes están poniendo la muestra en esto? Las madres rastreadoras, que ellas sacan su propia ficha rápido. En cuanto ven la condición, sacan rápido la ficha, se hace viral y empieza el proceso, ¿no? Y las presiones. Entonces, hace días, tratando el tema con una alumna de la licenciatura, me decía, a ver, maestro, me dice ella, ¿qué nos dice la madre siempre? Si lo encuentro, ¿qué te hago?
cuando se pierde algo, ¿no? A ver, se te pierden los tenis, si los encuentro yo, ¿qué te hago? Entonces, pareciera que esa lección que nos dan las madres es la misma lección que las madres le están dando al Estado mexicano. Si encuentro yo a mi hijo, ¿qué te hago? Entonces, esa era parte de la construcción de la narrativa, y me decía esta alumna, me decía que así están las madres, pues, diciéndole al Estado, si encuentro yo a mi hijo, ¿qué te hago? ¿Qué te hago, no? Y el Estado cambiando la conversación. No, antes no era así, los zapatos no estaban ahí, la noroñización, pues, de la política. Francisco. A ver, ¿qué hubiera pasado si cuando el PRI regresó a la presidencia de la República con Peña Nieto y ya había perdido 2 elecciones López Obrador a la presidencia, una con Peña y la anterior que él dice que fue fraude con Calderón? Pero ¿qué hubiera pasado si en el sexenio de Peña Nieto no hubiera tenido ese cinismo de corrupción? Lo agarraban con los dedos atrás de la puerta y seguía y seguía y seguía. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera actuado de otra manera? Que no hubiera habido el escándalo de la Casa Blanca y sobre todo que no hubiera ocurrido la desgracia de Ayotzinapa. A lo mejor ahí siguiera. A lo mejor ahí siguiera el PRI. ¿Por qué? Porque todo ese cóctel generó un hartazgo que quien lo capitalizó fue Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué ahorita está el gobierno federal, Morena, todos los actores de aquella época, que con lo de Ayotzinapa dijeron, de ahí hay que agarrarnos, hay que darle, vámonos, duro? Y ya cuando llegan al gobierno federal con López Obrador, pues ni ellos pudieron resolver el asunto. Bueno, la situación es que lo que está tratando de evitar ahorita el gobierno federal, ¿no? Que no quiere que se toque el tema, que no quiere que se le critique para nada. Vean ustedes a Noroña. Dice que lo que está haciendo la oposición es una actitud carroñera, ¿no? De la desgracia. O sea, por favor, si alguien utilizó siempre eso, pues fue su líder moral, López Obrador, hay que decirlo, y todas esas huestes que ahora que ya están en el poder, no quieren comer de las gordas que durante décadas guisaron. Están tratando de evitar que Teochitlán, Jalisco, se les convierta a ellos en el Ayotzinapa de Morena. Sí, pero van a decir, pero en Jalisco nunca ha gobernado Morena. Ah, bueno, efectivamente, pero también en Guerrero no gobernaba el PRI, cuando Ayotzinapa gobernaba el PRD, lo que después se convirtió, entre otras cosas, en Morena. Intentar tapar el sol o tapar Teochitlán con el dedo de decir los neoliberales y los prianistas y esto y el otro, va a ser imposible. Ahí están las huellas y no fue una situación de las investigaciones ni del gobierno de Jalisco ni del gobierno federal. Fueron las madres buscadoras las que dieron, pues como dice Milton, con estas nuevas áreas pedagógicas del crimen. Así es. Justo esto es lo que decía Gerardo Fernández Noroña, que ahora ha señalado que se sacó de contexto, por cierto, y ya está culpando a los medios de comunicación de ello. Esto es parte de lo que él comentó en un video que lo mantiene todavía como trending topic en algunas redes sociales. Pues son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Que lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay una investigación en proceso. Los medios locales, aquí es un asunto nacional, hombre, se van con la misma línea. Cuando digo es un asunto nacional, no es que sea un asunto de interés nacional, que obvio lo es, sino que se van con la línea del golpe. Así las cosas, pues así. Y ahora pues ha señalado que ese extracto se le sacó de contexto. Javier. Bueno, cuando se les vende el mundo encima, se les olvida lo que dicen y no tiene el valor de sostener lo que han dicho. ¿Por qué? Porque los hechos ahí están y los hechos son abrumadores. O sea, no hay ninguna explicación hasta este momento que nos puedan decir, porque la argumentación que se ha intentado decir es que esto fue sembrado, que estos zapatos y que toda esta ropa y que incluso algunos vestigios, algunos textos fueron sembrados. Bueno, ¿en qué momento los sembraron? Se
infiere que ese predio estaba bajo resguardo judicial de una autoridad. Entonces, ¿cómo pueden explicar? Y no es lo que no han podido hacer, y cada día que hablan, pues se enredan y se desdicen, y la autoridad federal pues establece claramente. Porque hoy también se está diciendo que la autoridad federal tiene muy cerca una base militar de esa zona, que si no se daban cuenta de qué sucedía ahí. Entonces hay muchas implicaciones aquí de las autoridades, tanto federales, estatales como municipales, para que no se dieran cuenta qué sucedía ahí en ese, si es cierto que era un campo de entrenamiento, porque es lo que se aduce, que era un campo de entrenamiento donde, bueno, pues para asesorar o adiestrar a miembros de la delincuencia organizada, bueno, pues los obligaban a uno a otro, y esa es la tesis que hay uno de los investigadores, que se obligaban a asesinar uno a otro para poderse graduar, dirían algunos expertos. Entonces el tema de la presidenta de la República, que está haciendo algunas iniciativas, o sea, no es solamente que emitas fichas de búsqueda, porque lo hacen las fiscalías en la actualidad con 3 días después. El problema es que nadie los busca, ninguna autoridad los busca. Sí. Entonces, ¿de qué sirve que te emitan una ficha de búsqueda si no hay ninguna autoridad que los esté buscando realmente? Que inmediatamente, y habrá que decirlo también, descarga de las fiscalías, que no tienen la capacidad ni el personal suficiente para atender no solamente este delito, otros delitos. Es cierto que hoy hay unidades muy especializadas en cada una de ellas, pero por lo que se sabe, en el caso de la Fiscalía del Estado, incluso de sexenios pasados, hay que recordar que los fiscales en turno pues denunciaron que el gobierno en turno no les daban el presupuesto total. Hay que recordar lo que decía Ríos Estavillo en su momento, que nunca le dieron 100 millones de pesos que necesitaba para instalar algunas unidades especializadas para atender diversos temas. Ahorita, ¿cuántos elementos necesitaría la Fiscalía para empezar a investigar todos los casos que se están denunciando? Y traen problemas todavía, a pesar de todos los equipos que les dan, algunos donativos, las instalaciones que están haciendo, de identificar los cuerpos que se tienen. Sí. Ese es otro asunto. Es un problema bastante complicado, que no es solamente de Sinaloa, es de todo el país. Hay un grave problema de identificación de cuerpos. ¿Por qué? Porque se requiere de personal y equipo suficiente para poderlo hacerlo mucho más rápido, y el problema es que siguen presentando muchos casos. Milton. Bueno, estamos viendo ahorita lo que decía Francisco, pues la noroñización de la narrativa política. Eres oposición, digo, esto siempre ha pasado, pero ahorita se exponenció más con el presidente de la mesa directiva del Senado. Eres oposición, pega. Fue el Estado. Perdón, tú también eres especialista en algo que a mí me encanta descifrar, el lenguaje corporal. ¿Qué opinas del lenguaje corporal? Noroña no sabe qué decir, y es lo primero que se le ocurre. Las rascaditas en la nuca. O sea, el nerviosismo de cómo evadir la realidad. Se contradice. Eso sí, está bien bañadito y bien rasuradito y toda la cosa. No, claro. Pero el tinte, todo lo que da, todo correcto, pero el lenguaje corporal lo delata. Pero no hay rascada tras rascada, o sea, como diciendo, ¿ahora qué digo? Entonces tenía comezón nomás. No. bueno, está bien, la voy a dar por buena directora. Bueno. Es comezón. Es comezón. Se agarra el ojo después. Entonces, aquí que estamos viendo, el Noroña del 2014 fue el Estado. Vivos los queremos. O sea, ese era el Noroña del 2014. ¿Y AMLO qué decía? ¿Debe renunciar? Debe renunciar Peña Nieto. O sea, ante esta crisis de que hay. De inseguridad y tal. Okay. Capacidad del Estado. La capacidad del Estado. Entonces, ahorita vamos a la parte de Techitlán, donde supuestamente no hay hornos crematorios, pero sí hay, pero al parecer hay una escuela donde era una escuela de terror, y aquí si pones una escuela ilegal, o sea, una universidad que no tenga reconocimiento, pues rápido llega la CEP y te quita todo. Oye, el reboe, ¿dónde está? Así es. Pero pones una universidad del terror en Jalisco y puede pasar, ¿no? Hasta que quedan los saldos de estas cosas que estamos viendo. Entonces, ¿cuáles son los saldos? Oye, hay ropa, hay zapatos, o sea, de gente que se desapareció.
No sabemos si se quemó o no sabemos si están en fosas. No sabemos. Pero sí hay una crisis de civilización. O sea, sí hay una crisis de que se está desapareciendo gente y apenas las universidades, por ejemplo, la universidad, la UDG, está haciendo esfuerzos por tratar de entender esta crisis que está pasando. ¿Por qué están desapareciendo gente? ¿Por qué la empresa criminal está sacando gente y la está desapareciendo? Que ya es una cuestión de Estado. Y el Estado dice, hey, espérate, o sea, vamos a cambiar la estrategia, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y las madres desaparecidas, las madres buscadoras de desaparecidos, corrijo. Las madres buscadoras de desaparecidos dicen, hey, está pasando esto. Y volvemos a la tesis, o sea, a la hipótesis. Y si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Y por lo menos las madres buscadoras están develando esta incompetencia del Estado o esta situación en la cual no logra el Estado explicar por qué está prendida la maquinaria de la desaparición. Francisco. Bueno, hay que recordar que en la primera semana de las mañaneras del presidente López Obrador, su invitado especial fue el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, y le encargó que se metiera a fondo para investigar todos los desaparecidos en el país y también sobre el caso de Ayotzinapa. Y dijo, para esto, el gobierno de la República no tendrá límite en presupuesto, lo que ocupes. Ahora resulta que en medio de este escándalo terrorífico de Teuchitlán, Jalisco, pues fue a Palacio Nacional el gobernador de Movimiento Ciudadano, Lemus, y apellido me Pablo parece. Pablo Lemus. Ya cuando salen de ahí, pues que acordaron la presidenta Sheinbaum, y ella lo anuncia también, y Lemus, una nueva estrategia para combatir la situación de los desaparecidos. Bueno, una nueva estrategia. No les bastaron 6 años con el presupuesto abierto que manejó Encinas, que después ya sabemos por qué lo retiraron y no sé dónde anda ahorita el señor. Es secretario en el gabinete de Clara Brugada. Pero lo tienen abajo de la cama porque no se ve por ningún lado, ¿no? O sea, ¿cómo le llaman ahora? Bajo perfil. Bajo perfil. Es decir, siéntese, pero a la jefa no le gusta el protagonismo, así que por las tuberías. Bueno, entonces, en este sentido, lo clásico del sistema político mexicano, para que nadie se sienta, desde el PRI pasando por el PRD y ahora por Morena, es que cuando se incendia el rancho, dicen, ahora sí, hay que instalar aquí una toma de agua, poner una instalación de bomberos, etcétera, etcétera, para apagar el fuego. Este es un círculo vicioso tremendo. Pero, volvemos a lo mismo, cuando ellos eran oposición, de cualquier detallito de este tipo, órale, Pero ahora resulta que no les está gustando y quieren a toda costa que se subestime, que no se le dé seguimiento a todo esto de Teuchitlán, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, hoy en la mañanera de la presidenta Sheinbaum, pues sí, ahí fue todo un contraataque para echarle la culpa a quién, al prianismo, que en un tema republicano, pues ahí prácticamente nada más falta que pongan las banderas de Morena, porque luego dicen, la oposición está criticando esto, ha gastado en los últimos días 20 millones de pesos en X, ¿no? Y ya han gastado aparte 20 millones de dólares en tantos más, y hacen un repartidero de votos, etcétera, etcétera, lo cual significa, ojo, que se les está pegando en la tecla emocional de lo que tantos ellos hacían, y que ahora saben muy bien que por más lucha que le hagan, no pueden tapar Teuchitlán con el dedo del contraataque y señalar el mismo discurso que llega hasta Felipe Calderón y a Genaro García Luna, la misma tonada, pero hay tonaditas, como muchas canciones que llegaron a pegar, que ya después se enfadan las tonaditas esas y nadie las quiere bailar. Pero con este tema, Francisco, nadie puede, ¿eh? No. Ningún partido. No. Y creo que por eso a lo mejor dio un paso atrás ayer que dieron a conocer este decálogo de acciones, ¿no?
con este tema y el de las madres buscadoras. No he conocido un político que pueda contener este tema de las desapariciones. Sí, es un paso atrás, pero hubieras visto el contraataque en la mañana de descalificar que todos son bots. Ahora, parece que nada más ellos se fijan en X. Parece que no hay más. Pasa con el resto de las redes. Efectivamente. Y de los medios de comunicación, ya no únicamente en México, sino los internacionales. Mundial, fue un medio internacional el que acaba de revelar que a la presidenta Sheinbaum le hackearon su celular y su cuenta de correo. Que ayer lo aceptó, ¿no? También. Lo aceptó, pero hasta ahí nada más. Así es. Javier, 20 segundos. Que no solamente a la presidenta de la República, otros funcionarios, y en el sexenio pasado también. Así es. Habrá que ver que se dijeron que habían clonado equipos de la presidencia de la República cuando dieron datos de todos los periodistas, que estuvo muy sospechoso ese hecho, ¿no? Pero este hecho del estado de Jalisco tiene una implicación, por más que quieran minimizarlo o echarle la culpa al pasado, son hechos muy recientes. En septiembre pasado, la Guardia Nacional notifica, detiene gente, notifica a la autoridad judicial y se presume que el predio queda bajo resguardo judicial. Pero no. ¿Qué sucedió después de esto? Pues que llega un grupo de rastreadoras, localiza supuestamente que puede ser evidencias, restos de huesos, algunos de ellos calcinados, y hay una versión que ya ayer daba una explicación que no necesariamente puede haber hornos, ¿no? Sino que cómo pueden quemar gente en pequeños hoyos, ¿no? Y todas estas prendas de vestir que no hay una explicación cómo llegaron ahí y que nadie se dio cuenta. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Hoy es efeméride de la tercera transformación, o sea, la expropiación petrolera, donde no hubo en el gobierno de Lázaro Cárdenas registro de desapariciones sistemáticas, pero qué tal las persecuciones políticas, pero eso es otra historia. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, pues vamos a ver qué sigue en este tema. Va a ser imposible, como al principio trató de evitarse que se conociera el impacto en aquella época del presidente Peña Nieto de lo de Ayotzinapa. Esto, por más que quieran subestimar, por más que quieran hacer el control de daños, lo que tienen que hacer es abocarse a una investigación en seria, forense, etcétera, y tomar el toro por los cuernos. ¿Por qué? Porque tratar de negarlo, de subestimarlo, desde el atril más poderoso de este país, que es ahí en la mañanera, yo creo que va a ser contraproducente. Así es. Muchas gracias, Francisco. Pues este fin de semana cayeron varios cumpleaños y no lo pudimos comentar. Primero las damas, allá en Guasave, Angélica Valenzuela, que es fan de este espacio, a dos sobrinas, a Geraldine Lizárraga Escobar y a mi querida hijada Toti Verdugo Galicia. Y pues aquí nuestra compañera, la verdad, no se daba abasto para contestar en la familia Vibra Chat, ¿no? Dianita Cruz, la verdad, toda una revelación aquí entre nuestro excelente equipo que tenemos, muy, muy querida Dianita, y se notaba Dianita como que te daba chance, ¿no? de contestar para que vea todo lo que se le quiere, y puro chinitos, angostura, y bueno, fue cumpleaños también de un gran amigo, hermano, no sé qué más es mío, de Abraham Velázquez Iribe. Muchas felicidades, Abraham. Gracias, Francisco. Rogelio Félix. A Rogelio Félix le hablé, no me acordaba. Rogelio Félix anduvo disfrutando. Un fuerte abrazo a nuestro ayer amigo andaba, ¿dónde crees que andaba ayer, hermano? Sí, me figuró como Topolobampo, ¿verdad? En el Maviri andaba. En el Maviri, sí. Qué bueno. Para que ya no le den tarantas, ahora sí. Muchas felicidades, Rogelio. Saludos, fuerte abrazo. Y nos vamos con nuestro compañero Ernesto Martínez. Está cubriendo un accidente que pues se llevó a cabo cuando empezábamos la mesa en el sector de la Escuela de Agricultura de la UAS en Culiacán. Ernesto, buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días y buenos días al auditorio de los noticieristas. Para comentarse que 3 personas, una mujer, un hombre y una menor de edad, resultaron con lesiones leves durante un accidente de carretera tipo choque entre un automóvil de la marca Ford Focus, color rojo, modelo viejo, y un Mercedes-Benz tipo sedán, color gris oscuro, modelo reciente. Estas unidades circulaban por la carretera Culiacán-El Dorado en sentidos opuestos cuando llegara al retorno que se encuentra justo frente a las instalaciones de la Facultad de Agronomía de la UAS. Chocaron una de ellas de frente contra el costado de la otra al intentar el vehículo de color rojo ingresar a la Facultad de Agronomía.
sin tomar las debidas precauciones su conductor, por lo que esto provocó el impacto. Después del choque, ambas unidades salieron proyectadas varios metros hasta que se detuvieron en el acotamiento del carril de sur a norte, donde las unidades quedaron totalmente destruidas. Al lugar acudió personal de la Guardia Nacional División Caminos y de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron a los heridos en el lugar del accidente, pero no ocuparon traslado a un hospital. Te comento, Luis Alberto Auditorio, que en este momento me dirijo a la carretera La 12, en el tramo que se encuentra entre el campo Paralelo 38 y lo que viene siendo el campo Victoria, ya en la jurisdicción de Navolato, donde se reporta una persona sin vida, al parecer de forma violenta. En unos momentos más tendremos más información a través de las distintas plataformas digitales de los noticieristas para darle la información detallada a este homicidio que se registró esta mañana. Mucha precaución, Ernesto, muchas gracias. Pendiente, buenos días. Así nos despedimos, se queda en ¿Qué Vibra? El show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.